Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este es uno de los pasajes más conocidos del Evangelio, donde se sintetiza todo el plan de la salvación. Te doy la bienvenida a este estudio del Evangelio. El título para el estudio de hoy es El amor de Dios al mundo y la condenación final. Bienvenido. Entonces, habíamos acabado de escuchar la lectura del versículo de San Juan 3:16, donde nos dice que Dios amó al mundo entero. ¿Cómo es que sucedió esto? ¿Qué es lo que tuvo que pasar? ¿Cuál fue el contexto en el cual se da cumplimiento a este versículo de la Escritura? Déjame decirte que cuando Dios creó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Lo puso en un huerto para que lo labrara y lo cuidase. Pero les dijo también que de todo árbol podrán comer, mas del árbol de la ciencia del bien no comerás. Se le dio una restricción a Adán y con esa restricción una advertencia. Le dijo: el día que de él comieses, morirás. Y esta muerte que se habla aquí no es la muerte temporal, sino es dejar de existir por la eternidad. Porque la palabra de Dios nos dice también que la paga del pecado es la muerte. Y esa paga del pecado es muerte eterna. Pero como todos ya sabemos que Adán y Eva comieron de este fruto. Entonces, el comer de este fruto se convirtió en la transgresión de la ley de Dios. Esta transgresión de la ley de Dios trajo consecuencias tanto en la misma naturaleza de Adán como también en el planeta entero, así también como consecuencias legales. Por ejemplo, en la primera columna que se enmarca las consecuencias que recaen sobre Adán y el mundo, dice que la naturaleza del hombre se depravó, sus facultades se pervirtieron y el mundo entero se vio afectado por la transgresión del hombre. De modo que si el hombre estaba destinado bajo la advertencia previa a que cuando desobedeciere moriría, en este sentido no era merecedor de un solo rayo de sol, de una bocanada de aire, ni de una partícula de pan. Si estas tres cosas faltan, simplemente un hombre muere. Si no hay rayo de sol, no hay fotosíntesis, no hay cadena alimenticia, no hay alimentos, y al no haber alimento, el hombre tarde o temprano muere. Pero si es que no hay disponibilidad de oxígeno, eso es una muerte prácticamente inmediata. Ahora, por el otro lado, tenía un problema legal. El comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal se había convertido en la transgresión de la ley de Dios, por lo cual Adán y Eva estaban inmiscuidos en un problema legal. Y como habíamos mencionado, la Biblia, la palabra de Dios, nos dice cuál es la paga del pecado, cuál es la paga por transgredir esa ley. La Biblia es clara y dice: la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, debería efectuarse inmediatamente tras la desobediencia, debería efectuarse la condena original o la condenación original. El día que de él comieres, morirás. Muerte eterna. Como vemos,
tanto, las consecuencias y el impacto que ocasionó en la misma naturaleza del hombre y en el mundo entero lo conllevarían a la muerte, y las consecuencias legales también lo conducirían a la muerte. Vemos muerte por ambos sentidos. Triste era la condición del ser humano en este punto de la historia. Cristo tuvo que aparecer como Salvador, de tal manera que desviase sobre sí mismo esa condenación a muerte eterna, de tal manera que el hombre tenga una segunda oportunidad y le sean garantizados todo lo que depende para su vida, es decir, el sol, el aire, el alimento. Y no solamente eso, sino prolongarle la vida, de tal manera que el hombre pueda tener una segunda oportunidad para decidir. Pero no solamente eso, sino que Cristo ofrece el plan de salvación al ser humano. En ese momento no murieron Adán y Eva porque hubo un cordero que murió por ellos. Ese cordero simbolizaba a Cristo, el Cordero de Dios que fue inmolado antes de la fundación del mundo. De tal manera que Cristo en la escena del Edén se convierte en nuestro intercesor, nuestro sustituto, nuestro garante y nuestro salvador. 4 cosas. Cristo se compromete por el hombre. De tal manera que vemos acá que el ser humano tiene una segunda oportunidad. Y es así que toda la descendencia de Adán que va a venir, viene bajo esa segunda oportunidad. Ya no vendría bajo condenación a la muerte eterna, sino vendría bajo esa oportunidad de vivir y de decidir a quién va a servir. Dice el libro de Fe y Obras, página 19, párrafo 2, dice: esta era la situación de la raza humana después que el hombre, por su transgresión, se divorció de Dios. Entonces ya no tenía más derecho a una bocanada de aire, a un rayo de sol o a una partícula de alimento. Y la razón por la cual no fue aniquilado fue porque Dios lo amó de tal manera que otorgó el don de su amado Hijo para que él sufriera la penalidad de la transgresión. Cristo estuvo dispuesto a convertirse en el fiador y sustituto del hombre, a fin que éste, mediante su incomparable gracia, pudiera tener otra oportunidad, una segunda prueba, teniendo la experiencia de Adán y Eva como una advertencia para que no transgredieran la ley de Dios, como ellos lo hicieron. Y en cuanto el hombre disfruta las bendiciones de Dios en la dádiva del sol, la dádiva del alimento, debería inclinarse delante del Hacedor en agradecido reconocimiento de que todas las cosas provienen de Él. Todo lo que se le devuelve a Dios es tan solo su propiedad que Él nos ha concedido. ¿Desde cuándo se puso entonces en vigencia este versículo de San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, desde el momento en que el hombre cayó en el pecado. Debemos recordar que todo lo que tenemos, todo lo que hemos recibido, viene de Dios, al cual también debemos darle gloria y honra. Dice acá: Cristo el garante directo. Tan pronto como hubo pecado, hubo un Salvador. Cristo sabía que habría de sufrir y sin embargo se convirtió en el sustituto del hombre. Tan pronto como Adán pecó,
el Hijo de Dios se presentó como el garante de la raza humana, con tanto poder para impedir la condenación pronunciada sobre los culpables como cuando murió en la cruz del Calvario. Otro versículo dice en la carta 22 del 13 de febrero del año 1900, el instante en que el hombre acogió bien las tentaciones de Satanás e hizo las mismas cosas que Dios le había dicho que no hiciese, Cristo, el Hijo de Dios, se colocó entre los vivos y los muertos, diciendo, caiga el castigo sobre mí, estaré en lugar del hombre. Él tendrá otra oportunidad. Entonces, como vemos acá, cuando nacen Caín y Abel, descendientes de Adán y Eva, ellos ya no nacen bajo la condenación a muerte eterna, porque esa condenación a muerte eterna había sido desviada sobre Cristo. Por lo tanto, los seres humanos que descienden de Adán ya no vienen bajo condenación a la muerte eterna, sino bajo la segunda oportunidad, bajo la manifestación de la gracia, bajo la manifestación del amor de Dios, y esto es para todos los seres humanos. En este punto vemos la obra universal que Dios realizó por el mundo. También dice el Espíritu y Profecía, ¿qué es lo que hizo Cristo? ¿Qué es lo que hizo Dios mediante esa intercesión? Es interesante. Por esa intercesión que hizo Cristo en el jardín del Edén, por esa obra redentora, Dios hace dos obras, como les había mencionado, de salvación. Una es la salvación que todos conocemos para ser destinados a vida eterna, y eso lo dice San Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero la otra es la salvación de morir instantáneamente, sino de prolongarle la vida al ser humano para que tenga una segunda oportunidad, juntamente con todo lo que tiene que ver con la vida. La luz, el sol, el aire, el alimento, todo eso. Y eso es también salvar al mundo. Claro. Entonces, dice acá, Deseo de todas las gentes, página 452, párrafo 1, dice, todo ser humano pertenece a Dios en cuerpo, alma y espíritu. Cristo murió para redimir a todos. Nada puede ser más ofensivo para Dios que el hecho de que los hombres, por fanatismo religioso, ocasionen sufrimientos a quienes son la adquisición de la sangre del Salvador. Palabras de vida del Gran Maestro, página 31, página 318, párrafo 2, dice, Dios no reconoce ninguna distinción por causa de la nacionalidad, la raza o la casta. Es el hacedor de toda la humanidad. Dice, todos los hombres son una familia por creación y todos somos uno por redención. Cristo vino para demoler todo muro de separación, para abrir todo departamento del templo, para que cada alma pudiese tener libre acceso a Dios. Su amor es tan amplio, tan profundo, tan completo que penetra por doquiera, libra de la influencia de Satanás a las pobres almas que han sido seducidas por sus engaños. Las coloca al alcance del trono de Dios, el trono circuido por el arco de la promesa. ¿Qué más nos sigue diciendo? Esta es la obra universal de salvación que Dios ha hecho por el mundo. Por eso San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Dios ha redimido al mundo. Acá en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 318, párrafo 1 dice, Satanás reclama el mundo como suyo. Pretende que sea suyo. Entonces, ¿le daremos lo que reclama? No. Sino hay que decirle, yo soy propiedad de otro. He sido comprada por precio. Y mi tarea consiste en glorificar a Dios en mi cuerpo y en mi espíritu. No tengo tiempo para hablar acerca de la incredulidad. Y acá hay otro párrafo más claro.
Palabras de vida del Gran Maestro, página 261, párrafo 4 dice: todos los hombres han sido comprados por este precio infinito, al derramar todos los tesoros del cielo en este mundo. Al darnos en Cristo todo el cielo, Dios ha comprado la voluntad, los afectos, la mente, el alma de cada ser humano. Todos los hombres pertenecen a Dios, ya sean creyentes o incrédulos. Todos son llamados a servirle, y en el día del juicio se requerirá de todos que rindan cuenta de la forma en que hayan respondido a esa demanda. Entonces, ¿cómo funciona esto? Dios, en la persona de Cristo, en ese momento cuando intercede, cuando Adán transgrede la ley, entonces Cristo viene y redime al mundo, porque por ese instante Satanás le había quitado el mundo a Adán. Pero Cristo se aparece con tal poder, como habíamos mencionado, para desviar esa condenación sobre sí mismo, esa muerte eterna sobre sí mismo, y Él asume que eso va a pagar Él. Y el hombre tendrá una segunda oportunidad con todo lo que tiene que ver con las garantías para su vida. Eso es la salvación universal, y bajo esa segunda oportunidad venimos todos nosotros. Esto no implica que todo el mundo va a ser salvo. Esto implica que todo el mundo tiene una segunda oportunidad, y todo el mundo nace bajo esa segunda oportunidad. Todo ser humano viene bajo esa segunda oportunidad, pero también Dios llama al ser humano a servirle. Entonces, cada hombre en el juicio final va a ser juzgado de acuerdo a cómo respondió a este llamado a servir a su Creador. Por lo tanto, hermanos, el Señor ha provisto el sol, la luz y el alimento para todos. Seamos hijos de Dios o no, el sol sale para todos, el aire está disponible para todos, el alimento está disponible para todos, y eso es por la obra también de Cristo. Esa es la obra de Dios en Cristo Jesús al manifestar su gracia para el ser humano y para el mundo entero. Por eso San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, de tal manera que la salvación a vida eterna es una elección de acuerdo a cómo nosotros respondamos al llamado a servir a nuestro Redentor. Si hemos respondido de manera afirmativa y le hemos servido, nosotros hemos creído en Jesús, entonces la segunda parte del versículo de San Juan 3:16 dice: para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué impresionante, hermanos. Entonces, hasta acá estamos viendo que Dios ha propuesto y ha dispuesto todo en la persona de Cristo Jesús para nuestra salvación. Esta corta vida que tenemos, que es temporal, y es la segunda oportunidad para vivirlo en servicio al Señor, o como también, si deseamos no servirle, tenemos el libre albedrío, porque Dios garantizó también el libre albedrío en el ser humano. No es que cuando el hombre pecó dejó de tener libre albedrío. El ser humano sigue teniendo el libre albedrío, pero el ser humano también ha pervertido este libre albedrío, de tal manera que lo ha convertido en libertinaje. Pero de eso también dará cuenta Dios en el día del juicio final. Entonces aquí estamos viendo ya que Dios ha hecho todo lo posible para que el ser humano sea salvo, todo. Mejor dicho, Dios ha propuesto que sea imposible prácticamente que el ser humano se pierda. Solamente dejó algo que Dios no puede vulnerar: es la voluntad del ser humano.
Así que el ser humano tiene que decidir. Por eso dice, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, el versículo 17 de San Juan 3 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y eso lo estamos viendo, ya lo hemos visto palpablemente en la intercesión de Cristo en el jardín del Edén. El mundo entero fue salvo. Claro, en ese momento solamente habían dos hombres, Adán y Eva. Pero el mundo fue salvo porque Adán y Eva necesitaban la luz, el aire, el sol, el alimento. Y todo eso se le propuso y se le garantizó a Adán y Eva para la segunda oportunidad que tuvieron. Del cual todos venimos bajo esa segunda oportunidad, bajo la manifestación del amor de Dios por el mundo entero, bajo la manifestación de su gracia. El ser humano que viene a este mundo no viene bajo condenación a la muerte eterna. Un bebé que nace no nace en un estado de condenación a muerte eterna, sino que nace bajo la manifestación de la gracia de Dios, bajo la manifestación del amor de Dios. ¿Por qué nacieron Caín y Abel? Porque se manifestó el amor de Dios. Porque si no, era muerte eterna para Adán y Eva y no existiéramos todos los descendientes de Adán. Pero porque la gracia de Dios y el amor de Dios se ha manifestado al mundo y con ello el ser humano, es por eso que Dios nos da la segunda oportunidad y es por eso que todos los descendientes de Adán hemos nacido. En San Juan 1, mira lo que dice, San Juan 1:9 dice, aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Es decir, que Dios no solamente nos llama a servirle, sino que Cristo es aquella luz verdadera que alumbra a todo ser humano. Claro, algunos reciben más luz que otros, pero no van a ser condenados de acuerdo a la luz que no recibieron, sino que van a ser juzgados de acuerdo a la luz que recibieron. Entonces, el ser humano, el bebé que viene a este mundo, no viene bajo condenación a muerte eterna, porque si no estaríamos anulando la intercesión de Cristo en el jardín del Edén. Estaríamos diciendo que Cristo no cumplió su función de Salvador, su función de sustituto, su función de garante, ni mucho menos su función de intercesor. Cristo cumplió todos sus papeles. Otra parte del Espíritu de Profecía dice que Cristo era tan Salvador en ese momento de interceder en el jardín del Edén como cuando murió en la cruz del Calvario. Entonces, lo que se le ofreció en ese momento a Adán y Eva fue una salvación real, garantizada en Cristo, claro, pero fue una salvación real. Entonces, queremos seguir avanzando en este capítulo de San Juan 3, porque no solamente presenta el amor de Dios al mundo, sino también aparece la condenación. Y estamos viendo aquí que esa condenación no es que venimos condenados a muerte eterna porque Adán pecó. Porque muchos interpretan esos pasajes de la condenación que todos venimos condenados a muerte eterna de nacimiento porque somos hijos de Adán. Y esto, hermanos, es un garrafal error porque estaríamos anulando la obra de Cristo inmediatamente. ¿Qué es lo que dice acá? Dice el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y hay muchos teólogos, muchos eruditos, muchos exponentes de la Biblia que mencionan y hacen un retroceso de 6.000 años o de 4.000 años o en el momento en que ellos hayan hecho esto, ¿no? En este caso, para nuestros días, son ya casi 6.000 años que han pasado de que Adán y Eva cayeron en pecado. Entonces, hacen un retroceso de 6.000 años y ubican que estamos condenados en el momento que Adán pecó, entonces estamos condenados a muerte eterna. Y aquí Juan no está diciendo que el ser humano está condenado a muerte eterna porque es descendiente de Adán, no. Si eso hubiera sido la intención de Adán, de Juan, al escribir este versículo en el capítulo 3 de San Juan, entonces lo hubiera dejado bien en claro
la transgresión de Adán. Pero aquí el versículo o el capítulo 3 no está hablando de la obra de Adán ni de la transgresión de Adán, pero sí está hablando de la salvación para el mundo y está hablando de la condenación también. Entonces tenemos que tener un poco de contexto, de respetar el contexto, porque el mismo pasaje se va a explicar por qué el que no cree ya ha sido condenado. Lo voy a volver a leer, el versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, y Juan mismo explica por qué ya es condenado. Dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan no está diciendo porque ya es condenado porque es hijo de Adán y nació bajo condenación a muerte eterna. No, hermano, no. No le echemos la culpa en esto a Adán, porque la condenación a muerte eterna no es porque Adán pecó, sino es porque cada uno de nosotros hemos decidido qué hacer con Cristo, porque cada uno de nosotros hemos decidido si creemos o no creemos. Si creemos en Cristo, entonces se aplica lo que San Juan 3:16 dice, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero automáticamente entonces quiere decir que el que no cree en Cristo no tiene vida eterna. Entonces, ¿qué va a tener? Al final de todo esto, en el juicio final, va a ser condenado ¿a dónde? A muerte eterna. Así de simple. Pero aquí no es que ya está condenado el que no cree porque Adán pecó y todos nacemos bajo condenación a muerte eterna. Eso no, hermano. Eso no es bíblico. Claro que eso lo enseñan, pero eso no es bíblico, hermano. El versículo 19 dice, y esta es la condenación. A ver, pongamos atención, la condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea, Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, ¿cuál va a ser la condenación? Como les dije, Dios ha hecho todo, pero Dios no puede forzar la voluntad de los seres humanos para que sean salvos. Dios nos puede atraer, nos puede mostrar la verdad, nos puede endulzar con el evangelio, pero si nosotros no llegamos a decidir y a entregar nuestra voluntad a Dios, Dios no puede salvarnos. A pesar de que Él es todopoderoso, no lo puede hacer. Por eso la condenación que viene es que la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El versículo 20 y 21 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué hermoso, hermano. El que viene a la luz, el que cree en Cristo, el que le acepta, el que decide servir a Cristo, las obras que va a hacer este ser humano no son sus obras. Es las obras que Dios hace en el ser humano. Aquí dice, pero el que obra verdad quiere decir que ha creído en Cristo, el que ha aceptado la luz, dice, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras no son hechas por sí mismo, sino dice, son hechas en Dios. No anulemos la obra de Cristo en el jardín del Edén. No minimicemos esa obra. Porque fue una obra completa, tal como lo hizo en la cruz del Calvario. Cristo ha redimido este mundo. Satanás reclama al mundo como suyo, pretende que sea suyo, pero en realidad, hermanos, no es suyo, le pertenece a Cristo, le pertenece a Dios. Lo que pasa es que los seres humanos, bajo esa decisión que Dios nos ha dejado, bajo ese libre albedrío que Dios nos ha dejado y nos ha garantizado, los seres humanos terminamos creyéndole más a Satanás que a Dios y nos convertimos en esclavos de Satanás. Pese a que Dios ha hecho todo para que el hombre sea salvo, ha hecho lo imposible, pero pese a eso, como le dije, Dios no puede forzar nuestra voluntad. Y el mundo, en su gran mayoría, le ha creído a Satanás, que es el rey de este mundo, que este mundo le pertenece a él.
cuando él trata de usurpar ese puesto que le corresponde a Dios. ¿Le seguiremos creyendo a Satanás o le creeremos a Dios? Ningún ser humano que viene a este mundo viene bajo condenación a muerte eterna. Porque Cristo se manifestó en el jardín del Edén, porque Cristo manifestó el amor de Dios, porque Cristo manifestó la gracia. Todo ser humano que viene a este mundo viene alumbrado por Cristo y segundo, viene bajo esta segunda oportunidad. Entonces, ¿por qué vamos a morir si aceptamos a Cristo? ¿Por qué ya no vivimos eternamente de una vez habiendo aceptado a Cristo? Porque es simple. En el día del juicio final se va a ver todo esto. Va a quedar claro quiénes son los que están participando de la vida eterna y quiénes no están participando de la vida eterna y por qué. Todo esto va a quedar claro. Ahora, déjame decirte que Adán y Eva en ese momento que transgredieron y que fueron juzgados y que fueron justificados porque Jesús se ofreció como sustituto, garante, intercesor y salvador, Adán sí fue condenado a algo. O sea, no es que las consecuencias del pecado fueron quitadas, no. Una cosa es que haya sido perdonado, pero otra cosa es que las consecuencias hayan sido quitadas. Y las consecuencias no han sido quitadas, serán quitadas muy pronto. Lo informa la Biblia también. Pero las consecuencias aún están con nosotros. Ahora, nosotros estamos condenados ¿a qué? No a muerte eterna, sino a participar en este mundo que tiene las consecuencias también de la transgresión de Adán. Y esa es la condenación, digamos, por así decirlo, que Adán nos ha transmitido. Pero no es una condenación a muerte eterna. Nosotros venimos a este mundo también sometidos a la muerte, pero esa es a muerte temporal, como producto de no comer ya del fruto del árbol de la vida, porque a Adán no se le permitió seguir viviendo en el huerto del Edén. Así que todos nosotros venimos con una naturaleza mortal, corruptible, que tiene que ser transformada algún día. Pero no venimos bajo condenación, o Dios no nos condena a nosotros por tener naturaleza pecaminosa. No. Sino que todo ser humano viene a este mundo, viene con naturaleza pecaminosa, pero viene bajo la segunda oportunidad, bajo la manifestación de la gracia, bajo el amor de Dios. Y Cristo es la luz verdadera que alumbra a todo ser humano que ha venido a este mundo y que vendrá. De tal manera, así que como todos los descendientes de Adán van a morir, pero esa es una muerte temporal, Jesús lo dijo. Cuando resucitó a Lázaro, dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, porque así es esa muerte para Dios. Pero de la muerte en el cual Cristo nos ha salvado y que se ofreció como garante en ese momento de Adán y Eva, pero no solamente fue garante de Adán y Eva, sino fue garante de todos nosotros. Es por eso que fue necesario que todos los pecados del mundo entero les sean cargados en Cristo, y Cristo murió como sacrificio por el pecado del mundo entero, por los pecados del mundo entero, de tal manera que todo el mundo también tenga disponibilidad la vida eterna. Pero ahora esto no viene automáticamente para todos, sino para el que lo acepta, para el que lo cree y para el que decide servir a Cristo. De tal manera que hay un pasaje en la Biblia que dice, así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán resucitados, todos serán vivificados. En Adán todos vamos a morir. Somos hijos de Dios, le hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, pero en algún momento tendremos que morir, pero eso no es la paga del pecado, porque la paga del pecado es la muerte eterna. Entonces, si nosotros creemos en Cristo, nunca vamos a pagar por esos pecados, porque esos pecados que hemos cometido los ha cancelado Cristo. Pero si no creemos en Cristo, entonces nosotros mismos nos estamos ofreciendo para pagar por nuestros pecados, y la paga del pecado es muerte eterna, lo dice la Biblia. De tal manera, así como que en Adán todos mueren, en Cristo, por Cristo,
vino la vida para todos. Ya estamos diciendo, entonces, todos tendrán que ser resucitados, pero no todos van a ser resucitados para vida eterna, sino que todos van a resucitar, sí, unos para vida eterna, pero otros para condenación. Hijos e hijas de Dios, página 369, párrafo 1. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mientras la vida es la heredad de los justos, la vida, heredad de los justos. ¿Y por qué son justos? Porque aceptaron a Cristo como su Salvador personal, porque le creyeron a Cristo y sus obras son hechas en Dios. Dice: así como la vida es la heredad de los justos, la muerte es la porción de los impíos. ¿Qué muerte? Aquí no es la muerte porque Adán pecó. Esta muerte es, así como hay una vida que es heredad de los justos, hay otra paga para el otro grupo de personas que no decidieron aceptar a Cristo, no decidieron servirle. Dice: la muerte es la porción de los impíos. ¿Y de qué muerte está hablando acá? Moisés declaró a Israel: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. La muerte de la que se habla en este pasaje no es aquella a la que fue condenado Adán. Por eso les menciono, Adán en ese día del jardín del Edén, cuando transgredió, sí fue condenado a algo. Justamente es a sufrir las consecuencias, a ser perdonado, pero a afrontar las consecuencias. Dentro de ellos, la muerte temporal, la que todos vamos a pasar. Y eso sí, no podemos excluirnos para decir, yo qué culpa tengo si Adán pecó. Todos venimos bajo esa condenación, pero es una condenación temporal. Esa muerte no es una muerte eterna, no es paga del pecado. Lo que está diciendo acá, dice: la muerte de la cual se habla en este pasaje no es aquella a la que fue condenado Adán, pues toda la humanidad sufre la penalidad de su transgresión. Sino dice que es la muerte segunda, puesta en contraste con la vida eterna. La muerte segunda es la muerte eterna. Entonces, ¿qué está diciendo acá este pasaje? Así como la vida eterna es la herencia de los justos, la muerte eterna es la paga de los impíos porque no aceptaron a Cristo. ¿Ven cómo se explica la condenación? La condenación a muerte eterna, lo que habla Juan 3, del 16 al 20, no es, o del 18 para ser específicamente, no es que estamos condenados a muerte eterna porque Adán pecó, sino porque cada uno decidió qué hacer con lo que ya Dios ha provisto. Dice acá: a consecuencia del pecado de Adán, la muerte pasó a toda la raza humana. Todos descienden, igualmente a la tumba. Y debido a las disposiciones del plan de salvación, todos saldrán de los sepulcros. Ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero queda sentada una distinción entre las dos clases que serían resucitadas. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz del Hijo del Hombre, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Los que hayan sido tenidos por dignos de resucitar para vida son llamados dichosos y santos. Sobre los tales la segunda muerte no tiene poder. Pero los que hayan asegurado para sí el perdón por medio del arrepentimiento y de la fe, los que no hayan, asegurado para sí el perdón por medio del arrepentimiento y de la fe, recibirán el castigo señalado a la transgresión, la paga del pecado. De tal manera, hermanos, que es así como la Biblia enseña acerca de la condenación. El ser humano no está condenado a muerte eterna porque Adán pecó, como ya les estoy repitiendo durante todo este estudio.
sino que el ser humano será condenado a muerte eterna porque lo decidió. No hay nada tan justo como esto. Pero lo único que tuvo que hacer el ser humano es ejercer el libre albedrío y decidir: ¿le sirvo a Dios o no le sirvo? Si le sirvo, le creo, me arrepiento, le sigo y tengo la vida eterna. Pero si no le creo, no me arrepiento, no le sirvo, entonces tendré lo otro, la muerte eterna, la condenación, la que estaba sentenciado a Adán por haber transgredido, sí, así como nosotros también hemos transgredido la ley de Dios. Entonces, si queremos escapar de esa condena que la ley exige, la paga del pecado es muerte. Si queremos escapar de eso, entonces aceptemos a Cristo. En Dios nos cuida, página 74, párrafo 6, dice: la salvación de la raza humana siempre ha sido el objeto de los concilios celestiales. El pacto de misericordia fue hecho antes de la fundación del mundo. Ha existido por toda la eternidad y se lo llama el pacto eterno. Tan cierto como nunca hubo un momento en que Dios no existiese, así de seguro nunca hubo un momento en que manifestar su gracia a la humanidad no fuese la delicia de la mente eterna. Cuanto más consideremos este tema, más profundo lo hallamos, y aún hay profundidades que no podemos alcanzar al estudiar la gloria del Redentor. Los ángeles mismos desean mirar dentro de este tema misterioso y maravilloso, la redención de la raza humana. De tal manera que dice: deseado de toda la gente, es página 40, párrafo 2, dice: en el día del juicio final, cada alma perdida comprenderá la naturaleza de su propio rechazamiento de la verdad. Acá no dice que esa alma comprenderá que estaba condenada a muerte eterna porque Adán pecó y le transmitió la condenación por nacimiento. No. Aquí está diciendo: en el día del juicio final, cada alma perdida comprenderá la naturaleza de su propio rechazamiento de la verdad. Se presentará la cruz y toda mente que fue cegada por la transgresión verá su verdadero significado. Ante la visión del Calvario con su víctima misteriosa, los pecadores quedarán condenados porque no aceptaron la provisión de Dios, porque lo rechazaron a Cristo, rechazaron el Evangelio, rechazaron la salvación, por lo tanto están condenados. Toda excusa mentirosa quedará anulada. La apostasía humana aparecerá en su odioso carácter. Los hombres verán lo que fue su elección. Toda cuestión de verdad y error en la larga controversia quedará entonces aclarada. A juicio del universo, Dios quedará libre de toda culpa por la existencia o continuación del mal. Se demostrará que los decretos divinos no son accesorios al pecado. No habían defecto en el gobierno de Dios ni causa de desafecto. Cuando los pensamientos de todos los corazones sean revelados, tanto los leales como los rebeldes se unirán para aclarar o declarar: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y engrandecerá tu nombre? Porque tus juicios son manifestados. Que Dios quiera en nosotros hacer su obra. Aceptemos a Cristo, aceptemos esa obra de salvación disponible para el mundo entero, pero solamente ahora para los que creen en Cristo, porque ya Dios hizo su obra, nos entregó un regalo tan maravilloso en Cristo Jesús, se entregó los tesoros del cielo para que el mundo sea salvo. Que Dios te bendiga y te guarde.